Hola, emprendedores. No, no os habéis equivocado. Esto es Éxito sin edad. Soy Fernando Nieto, me conocéis de algunos otros programas, he estado como invitado y hoy es un programa muy especial. Ahora os voy a presentar a un invitado que creo que es un invitado de lujo. Como sabéis, soy cofundador de Ser Empresas junto con Fernando López. Cuando hemos estado preparando los diferentes programas nos dimos cuenta que nos faltaba alguien con un conocimiento y una experiencia en un nivel muy alto, que no habíamos traído nunca a este programa para que nos contara su historia, para que nos contara quién es, que nos contara cómo ve él el emprendimiento. Realmente es Fernando López. Así que hoy, programa especial, hemos bajado un poco el nivel del presentador, lo siento, pero creo que hemos elevado mucho el nivel del invitado. Así que sin más, hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues mira, primero me siento un poco raro en este lado de la mesa, pero por otro lado creo que lo haces de maravilla y el nivel no se ha bajado. Bueno, Creo que pues puede ser incluso que al revés. Pero bueno, que me encanta que podamos muy bien. precisamente intercambiarnos y además es verdad que siempre queremos que la gente que nos ve nos conozca, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, Sobre todo, bueno, bienvenido a tu programa. nada, muchísimas gracias. Y al tuyo. Pues cuéntanos quién es Fernando López. Bueno, pues yo soy una persona de lo más normal, que me he tenido que ganar la vida pues desde muy joven y la verdad es que por mi carácter inquieto he ido probando pues diferentes, he hecho muchos cambios en mi vida, pero la verdad es que creo que no he hecho nunca daño a nadie y he podido vivir una vida muy intensa en las diferentes áreas en las que he estado, que me imagino que hablaremos. Vienes del mundo, sobre todo, de la comunicación, del Ujú. periodismo, de la divulgación. ¿Te defines como empresario, como divulgador? Pues mírate, ser empresario, cuando pruebas la empresa, es como el que es un fumador. Aunque haya épocas de tu vida que no estés emprendiendo, pues yo lo tuve, estuve en una multinacional durante 14 o 15 años, pero estás viendo negocios por todos los sitios, ¿no? Es como un veneno que tienes dentro. Entonces yo me considero empresario y luego por mi faceta periodística, pues me encanta también contar las cosas. La parte de la comunicación para mí es básica, me costó mucho, yo era muy mal comunicador y a lo largo de mi vida he tenido que ir aprendiendo. En tu época de emprendedor, de directivo, de empresario, has tenido que tomar muchas decisiones, como pasa siempre en el emprendimiento. ¿Cuál es el valor más importante? Pues Sí. a ver, yo para mí lo más importante es la integridad. O sea, para mí hay que aglutinar eso, lo que es la ética y la coherencia. De hecho, a mí, por ejemplo, cuando una persona no es coherente, cuando no va alineado lo que dice con lo que hace, a mí me choca muchísimo. Entonces, yo todas mis decisiones, y creo que casi todas las que me he equivocado, sobre todo, han sido porque he sido coherente con mis ideas. Pero es así. Hay una faceta tuya que no todo el mundo conoce, Ujú. y es que vienes de la prensa del corazón. Sí, Curiosamente, hemos pasado de la prensa del corazón al sí, emprendimiento, sí, aunque bueno, la prensa sí, del sí. corazón es un negocio, Eh, es un negocio importantísimo, pero vienes de ahí. ¿Qué te empujó a dejar la prensa del corazón? Bueno, yo efectivamente empecé trabajando en una agencia de prensa y por eso que te digo, como inquieto, empecé vendiendo reportajes, luego me enseñaron, luego estuve viendo cómo se hacían los reportajes y luego fui, bueno, pues un reportero de prensa del corazón. ¿Qué ocurría? Que la prensa del corazón, estoy hablando de los años 80, era cuando preguntábamos a los famosos, íbamos a sus casas, y les preguntábamos por sus carreras, lo que hacían, sus inquietudes, y era muy interesante. Luego giró y empezaron a interesar más sus vidas personales. Entonces, dentro de esos valores que te digo, de la ética, pues a mí personalmente, la vida personal, o que para que se venda un reportaje tenemos que hablar más de con quién está esta persona, pues obviamente eso ya era incoherente para mí y decidí dejarlo. Y de ahí a montar empresas, porque ahí... Bueno, pues mira, a veces he hablado en este programa
del emprendedor por necesidad o por vocación. Yo inquietud tenía, pero yo en el año 91 la informática llegaba, igual que ahora nos están hablando de la IA, pues hablaban de la informática y yo no sabía nada de informática. Entonces tenía un amigo que había estudiado la informática que se estudiaba entonces y me dijo, oye, tú que eres, que sabes comunicar y vender y no sé qué, no sé cuántos, y yo que soy técnico, montamos una empresa. Y en el año 91 nació mi primera empresa. Suena ya de hace mucho, pero sí, efectivamente, fue en el año 1991. Y nos fue muy bien. Bueno, de eso se trata. Al principio fue muy por bien. eso hay que utilizar la experiencia para Claro, ayudar exacto. al resto. La experiencia en lo bueno Ujú. y en lo malo. Y en lo malo, en todas estas épocas hemos pasado unas cuantas crisis, de mucho tipo, crisis, sobre todo económicas y sociales, ¿no? Claro. Las crisis ya internas cada uno. Claro. Pero las crisis son un momento para aprender, para huir de ellas, ¿o qué te han enseñado? Claro, a mí me pasó con la primera crisis que fue la del 94, yo no sabía ni que existían. O sea, había oído hablar de la del 73, pero era pequeño y no. Pero la del 94 fue la primera que me pegó un bofetón, porque nosotros trabajábamos para el Estado y el Estado nos dijo, este año no pagamos, como diría José Mota, para el que viene. Y tú con 30 y tantas personas de nómina detrás de ti. Y dices, no, que no cobras ahora, que es para el año que viene. Bueno, pues te llevas la primera. Luego me llevo algunas más. Pero bueno, ¿qué me enseñó la crisis? A que tienes que estar preparado y que no las puedes predecir. Nunca sabes cuándo vienen. Entonces, cuidado con eso. Hay que estar preparado en todos los sentidos. Obviamente. Hablamos de la parte de emprendimiento, Ujú. en todas las áreas. Hay que estar preparado, sobre todo en la Totalmente. parte financiera y en la Claro, comunicación. claro, hicimos una vez un programa aquí que yo lo sentí mucho, lo sentí desde dentro, que decía que cuanto más sudes en tiempos de paz, menos sangrarás en tiempos de guerra, ¿no? Y efectivamente, si yo hubiera tenido una economía más saneada, porque hubiéramos hecho las previsiones bien, etcétera, etcétera, y no esa alegría que te da que te vaya bien, venga, vamos, hacemos, cogemos una mejor oficina, mejores muebles y tal, pues hubiéramos podido soportar aquel año sin tener que haber tirado de créditos al 16%, etcétera. Efectivamente, hay que estar muy prevenidos y es con músculo financiero. Pasa que la parte financiera pasa como con otras muchas áreas de la empresa. Muchas veces es el eterno desconocido. Claro. Mucho emprendedor desconoce la parte financiera, desconoce la parte jurídica, incluso desconoce áreas puras como es marketing, Sí. que no pasa nada, todo se puede gestionar, Ujú. pero ese desconocimiento está muy relacionado con la formación. Además de una ayuda externa. Tú has trabajado en formación, Sí. otra faceta. Claro. Bueno, claro, sí. Sí, pues mira, cuando tuvimos que cerrar la empresa en el año 94, pues lo que me hice fue un máster en un business, o sea, hice un máster en Administración y Dirección de Empresas y en aquel momento se puso de moda con algunos periódicos como El País lo que se llamaba un business game. Y entonces en las diferentes escuelas de negocios donde estábamos estudiando, pues hubo un business game y gané el business game. Me costó mi trabajo, pero bueno, lo gané. Y una de las cosas que uno de los profesores titulares me ofertó fue decir, oye, vente el año que viene conmigo como profesor adjunto y me ayudas. Él era un director financiero muy importante, aprendí muchísimo de él y empecé a dar clases. Y pues desde el año 95 hasta el 2000 que entré en la agencia EFE, estuve dando clases y maravilloso, vamos, creo de lo más interesante y más bonito que he hecho en mi vida. ¿Pero se aprende enseñando? Muchísimo más que estudiando. O sea, yo me acuerdo que me preparaba muchas cosas, yo entonces en aquel momento tampoco era muy experto, ¿no? Entonces estudiaba. Luego llegabas y te dabas cuenta que la gente, los emprendedores, la gente joven, te estaban enseñando a ti. Es donde más he aprendido, desde luego. Y luego entré en un programa que había en la Comunidad de Madrid, se llamaba Emprendedores 2000, que era donde ya empezábamos a hacer temas de planes de empresa para que pudieran conseguir unas subvenciones los emprendedores. Y ahí fue donde ya me metí de lleno con el emprendimiento. Es vital la formación, evidentemente, y yo creo que la parte más bonita de la formación es
aprender tú. Aprender. Y de hecho, mira, yo ahora mismo ya con la edad que tengo, cada día dedico 1 hora y media, 2 horas a estudiar. Estudio siempre, porque si no estudias te paras y si te paras te mueres, te oxidas. Y sobre todo que estamos en un mundo muy cambiante. Ahora mismo todas las áreas cambian Todo. y tienes que estar al día. Claro. Nosotros, en nuestro lado de intentar ayudar a las empresas, tenemos que intentar estar al día de lo que está ocurriendo. Claro. Y la formación no solamente es puramente técnica, puramente estratégica, sino también de lo que te rodea. Claro, es que la formación no es todo. Mira, a mí os cuento una anécdota que me ocurrió. Yo en estas escuelas de negocio estuve en varios máster de marketing, como profesor dando clase. Y cuando luego entré en la agencia F, estuve 14, 15 años y cuando salí dije, bueno, pues voy a volver a dar clases de marketing. Oye, es que no existía el marketing mío. Todo había cambiado. Estamos hablando de 15 años entre el 2000 y el 2015. Ni te cuento lo que han cambiado las cosas entre el 2020 y el 2025. Y ni te cuento lo que van a cambiar entre el 2026 y el 2028. Totalmente. O sea, la velocidad es supersónica. Hay que aprender a aprender. Totalmente. Hay que ir mucho más rápido. No, Sí, no puedes dedicar mucho tiempo. Cuando has terminado una formación ya te has quedado obsoleto. Sí, no, es verdad. Y eso te enseña a ser humilde, a decir que tengo que estar aprendiendo todos los días. O sea, a mí cuando veo a gente que dice, no, yo soy experto en, yo siempre digo, experto en, o sea, qué difícil es, a ver que los hay, pero no lo estoy criticando, pero cuando a veces veo la red y tal, te ayudo, te enseño, soy experto en comunicación, soy experto, y digo, joder, pues yo llevo 40 años y todavía no sé. Y puedo enseñar comunicación y de hecho doy clases de comunicación, porque lo creo que es vital, ¿no? Pero... Bueno, dicen que ser experto es saber mucho de solo una cosa. Sí, efectivamente. Hay que matizar mucho, evidentemente, Claro. porque Sí, efectivamente el ser experto en las diferentes áreas es importantísimo. Claro. Tú has montado empresas, y algunas has fracasado en ellas. ¿Cuál es el negocio que más te dolió? El que dejas gente fuera. El primero, que teníamos 30 personas y tener que empezar a reducir salarios y echar gente por una crisis, por algo que tú no te has... Vale que a lo mejor no supe hacer ese músculo financiero, pero también es verdad que duele mucho decir a la gente que siga su camino. Es lo que más me ha costado. Totalmente. El emprendimiento y los errores están muy relacionados. Totalmente. De hecho, yo creo que el que no se ha equivocado nunca, que diga, he montado unas cuantas empresas, nunca me he equivocado. Bueno. No he conocido ningún emprendedor, y llevo ya unos pocos que he conocido, que a la primera le haya salido. Es verdad que algunos a la primera han durado 10 años, o 12 o 15, pero al final viene. La tormenta viene y el golpe viene. ¿Y qué error no volverías a cometer desde el punto de vista empresarial? Pues el error es el no predecir que el futuro puede ser duro. Y fíjate, o sea, quiero decir, cuando montas una empresa tú dices, venga, ahora primero, lógicamente, estás en la lucha de que eso funcione. Y cuando ya funciona, el decir, bueno, esto ya va. O sea, ya no. Estamos en un momento en que todo puede cambiar en un día. La vida, se aprende con la edad también, la vida te puede cambiar, y lo hemos visto alrededor nuestro con personas y tal, que de hoy para mañana todo ha cambiado. Y en la parte positiva, evidentemente, ¿qué volverías a hacer sin duda ninguna? Emprender, montar otro negocio. Y aunque tenga 70 años o 75, me da igual. O sea, yo creo que hasta el día que te mueras, hasta el día antes, si pudiera montar un negocio para dejárselo a alguien, pues lo haría. Porque me gusta, lo llevo dentro, pero claro, con unas líneas y unas cosas que ya quizá te van haciendo más rígido, ¿no? De hecho, lo acabas de hacer con ese de empresa. Claro, efectivamente, claro. Vamos a hablar un poquito de nosotros. Que estamos construyendo. ¿Por qué nació Éxito sin Edad? Pues mira, te cuento yo, desde la pandemia hacia adelante, estuve haciendo unas consultorías al comercio minorista, consultorías que me encargaba, bueno, pues una universidad, bueno, estábamos haciendo unas consultorías y vi que había un montón de personas
sobre todo mujeres mayores de 40, 45 años, que habían emprendido porque no les había quedado más remedio y te contaban su vida y era, no, es que yo trabajé en el banco tal o en la empresa tal durante 30 años de cajera o de administrativa y de repente la empresa ha cerrado o el banco me han echado. Me han dado 60, 65.000 euros y tengo 52 años. Y te hacen así. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes experiencia en otra cosa que sea lo que has hecho toda tu vida, que como tú decías, eres experto en una cosa, pero una cosa que ya no funciona. Y entonces veía cómo perdían todo el capital. ¿Por qué? Porque había cosas de emprendimiento básicas que no conocían. Y yo decía, ¿pero no has tenido en cuenta esto? No, no, simplemente tenía los 70.000 euros, he cogido el local, lo he adecuado, he comprado ropa, si le gustaba la ropa, si le gustaban los zapatos o la estética. Pero nadie le había enseñado a emprender. Nadie le había dicho que no es lo mismo montar un local aquí que allí. Bueno, ¿qué te voy a contar? O hacer un plan de negocio y tal. Y entonces eso me dije no puede ser. Y entonces, como soy muy amigo de la persona que lleva esta cadena, de GTTV, a la que le agradezco muchísimo el equipo que nos pone y todo lo que nos da, pues dijo, oye, a ti que te gusta tanto el emprendimiento y tal, ¿por qué no haces un programa de emprendimiento? Y dije, pues oye, me vino como cuando dice, pues mira, estaba yo con esa inquietud que hablamos de la ética, dije, pues venga, vamos a intentar que quien nos vea, si está emprendiendo, que sepa que aquí le podemos ayudar a que por lo menos no se caiga. Y por eso traemos gente interesante que puedan ayudarles. Comparto, por supuesto, contigo lo que dices de este canal. Es una gozada el poder Aquí es una maravilla. estar aquí, Sí, como claro. nos tratan, ¿no? Sí. Y sobre todo el que apuesten en un espacio tan concreto como es el emprendimiento. Cuando decías que se te había juntado en un momento que se juntan los astros para formar o para crear el programa, yo creo que pasó un poco lo mismo cuando me contaste el programa y vimos que encajaba con el resto de estructura o de idea que teníamos pensados en torno al emprendimiento. Como hoy es la pieza que nos va a permitir dar visibilidad a los negocios. Claro. Yo creo que es muy importante cuando traemos aquí a emprendedores, me da igual que sean noveles, que no. Hay veces que de verdad nos dicen, ay, Dios mío, es que yo no salgo de la tele nunca. Me da igual. Nosotros siempre, eso somos muy duros. Digo, da igual, no te estamos preguntando. Es que yo no doy, que no estamos preguntando. Eres emprendedor o emprendedora, así que a la tele. A la tele, porque la vida es así, al emprendedor no se le pregunta. O sea, tú tienes que ir a vender, te vas a ver y te vas a encontrar lo que te encuentres. O sea, afronta. El miedo, yo siempre digo, el miedo no se tiene. O sea, el miedo no se salva, el miedo se atraviesa. ¿Cómo? Haciéndolo. Si no, seguirá toda la vida ahí. Totalmente. Si tienes miedo a volar y no coges un avión nunca, seguirás con miedo a volar. ¿Y qué crees que un programa como Éxito sin Edad aporta al emprendimiento? Yo quiero cuando traemos gente, siempre traemos gente que, a ver, a mí no me gusta, por eso se llama éxito sin edad, porque para emprender hoy en día no es el joven de 20 años el que emprende, que por supuesto, pero también hay gente de 60. Estos que yo hacía las consultorías tienen que emprender. Entonces, ¿yo qué quiero? Que en Éxito sin Edad y a través de SED Empresas, lógicamente, que tenemos ahí una web, puedan aprender a que hay ciertas habilidades que hay que tener, que hay ciertos hitos que tienes que pasar, que hay ciertas cosas que tienes que hacer. Y entonces aquí intentamos traer gente, pues o bien que den su testimonio, o bien que por su rango o situación pueda ayudar al emprendedor. ¿Qué quiero? Que el que nos vea, que el que esté viéndonos en la tele o en las redes sociales diga, oye, yo quiero emprender, voy a escribir, que no cuesta nada, que nosotros no cobramos porque nos escriban un email. Quiero decir que eso no tiene nada. Y eso es lo que quiero que Éxito sin Edad haga. Cuando tú entrevistas aquí a muchos de los emprendedores que vienen, hay una pregunta lógica y evidentemente recurrente es ¿qué hace tu empresa? ¿A qué se dedica tu empresa? Te toca a ti. ¿Qué hace ese de empresas? ¿A qué se dedica? ¿Qué aporta? Bueno, pues aportamos un valor senior. A ver, yo sé que el valor senior no está muy bien, en este país no está valorado
igual que por ejemplo en otros países, donde cuando una persona tiene 60, 62 años y un recorrido demostrable, bueno, que ha pasado por muchas fases, pues eso se le considera un talento. Entonces, ¿nosotros qué somos? Pues somos un grupo de, como tú, como yo, que ya hemos tenido unos recorridos, como Julio, gente que está también con nosotros trabajando, pues son senior, que son gente que ya ha tenido una experiencia. ¿Y qué aporta un senior? Pues eso, la experiencia. Nosotros, quiero decir, sabemos emprender porque nos la hemos pegado. Sabemos contar ciertas cosas porque las estamos viviendo o porque las hemos vivido. Entonces, para mí, ESET lo que hace es, y además sin esa ambición que tienes cuando eres joven y dices, oh, tenemos que montar una empresa que pegue un petardo. A ver, yo sinceramente, hablo yo ahora por mí, ¿no? Personalmente, yo tengo 64 años y dices, bueno, a ver, que no tengo intención de jubilarme, ni muchísimo menos. Pero bueno, ya ves las cosas con otra perspectiva. Y si tengo que ayudar a alguien, le voy a ayudar. Obviamente es un negocio y obviamente hay que sacarlo adelante, pero sin esa ansia. ¿Y cómo encaja Éxito sin edad en esas empresas? ¿Qué pieza, Claro, la suma? bueno, para mí, no sé si lo hablaremos, pero para mí dentro de lo que son las habilidades directivas o las habilidades que tiene que tener un emprendedor, la comunicación es importantísima, la visibilidad. Hoy en día estamos en un momento donde hay tanta visibilidad, redes sociales, donde la comunicación es esencial. Entonces, ese éxito sin edad es como una ventana, es una ventana de comunicación donde podemos, que es lo que estoy haciendo yo ahora, para que me conozcan, que ¿no? Muchas veces vemos una web, ¿quiénes somos? Ve fulano, ves a fulano con un párrafo, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es dándole media hora para contar qué soy yo y si a alguien le puede interesar mi perfil, pues oye, que se ponga en contacto, porque no le vamos a engañar. Entonces, bueno, pero no sé si va un poco por ahí la Sí. pregunta, ¿no? Pero Sí, bueno, lógicamente me has llevado a un terreno que claro. dominas muy bien, que es la comunicación. Es cierto que incluso dentro del programa la comunicación de las empresas que vienen, de los emprendedores, a veces dicen, no, es que yo no sé hablar, no la televisión, no, tienes que contar tu historia, tienes que contar tu producto, Claro. y eso también hay que prepararlo. ¿Cómo de importante es la comunicación en la empresa? Pues mira, hace no mucho me preguntaban, en un sitio me preguntaban que por qué no hacía una lista de las habilidades directivas de más importante a menos. Digo, es imposible, porque habilidades directivas hay que tener. Unas van innatas en las personas y otras no. Hay gente que comunica de forma natural y hay gente que no. Pero tengo una cosa clara, quien no sepa comunicar, su empresa no va a salir. O sea, he visto caer empresas porque no han sabido contar lo que hacen así. De hecho, hay muchas veces que tenemos emprendedores que les tenemos que decir antes, que lo haces tú muchas veces, decir, no, explícalo así, cuéntalo así. Porque si yo ahora digo, no, esa empresa es una empresa que tiene cosas, hacemos multisectorial, no sé qué, la gente no. Tienes que calar, tienes que emocionar. Comunicar es emocionar, es modular la voz, es mil cosas. Si no sabes comunicar lo que tienes, no tienes nada. ¿Pero la comunicación se aprende o tiene que venir innato? El que no nace sabiendo comunicar... Nada. Mira, comunicación para empezar es todo. Comunicación es enviar un email bien mandado, bien enviado, perdón. Comunicar es saber escribir un texto, es saber hacer un PDF, es saber verte delante de un inversor, es saber. Entonces eso, obviamente, hay gente que lo lleva dentro. Todo el mundo tiene que aprender. Pero bueno, es verdad que hay gente que tiene más facilidad, pero si no, obviamente, se aprende. Para eso hay talleres de comunicación donde se ensaya. Tú has llevado a mucha gente a hacer un pitch para inversores y sabes perfectamente cómo sintetizar en 4 o 5 minutos un montón de cosas. Bueno, cuando vas a ver a un cliente, hay gente que va sin preparárselo. La comunicación es prepararte lo que vas a contarle para que lo entienda él, no para que lo entienda yo. Yo ya lo entiendo.
No. El que lo tienes que entender eres tú, que te lo voy a contar. Si nosotros en SED Empresas organizamos muchos talleres de formación Eso es. en comunicación, porque efectivamente no es lo mismo comunicar a tus empleados. Claro. Esa gestión del Uf, cambio de cualquier proyecto pasa por comunicarlo internamente, claro, pero también externamente. claro. No es lo mismo cómo tienes que dirigirte a trasladar la situación de una empresa o los nuevos avances a tu equipo, que cómo las vas a preparar para buscar un inversor. Totalmente. O sea, la gestión de cualquier cambio pasa por la comunicación del mismo. Y si tú, en la comunicación interna, si tú quieres hacer un cambio en tu empresa, pero tú no les haces partícipes a los trabajadores contándoles de qué va el cambio, por qué es y para qué es, no se sienten partidos. Entonces lo ven como un obstáculo. ¡Ja! Ahora otra vez nos han cambiado el programa, de verdad. Y entonces eso al final frena. Y todo es porque no les has reunido y les has hecho partícipes y les explicas para qué es. Entonces, por eso la comunicación es, pero si es que pasa en casa, con tu mujer, con tus hijos. Totalmente. La comunicación lo es todo. Pensando un poquito en el futuro, ¿qué empresas piensas que van a sobrevivir o qué tienen que hacer las empresas? Nunca sabes los modelos de negocio. Mira, yo ahora, por ejemplo, como hice lo de las consultorías, yo voy muchas veces por la calle y digo, fíjate, y esto que me perdonen, pero veo un negocio y voy poniendo como marcas mentales. ¿Por qué? Porque veo que, a ver, no, eso no quiere decir que pues, a lo mejor se están jubilando, no pasa nada, pero es que ya todo lo que Internet pueda hacer o la IA pueda hacer, lo va a hacer. Entonces, hombre, obviamente hay negocios, cortarte el pelo todavía por Internet no te lo puedes cortar. Todavía no puedes meter la cabeza en la tele y en el ordenador y que te corten el pelo. Pues esos tienen que seguir. Y de hecho, si veis, cada vez hay más de esos, o estética, o gimnasios, porque tú no puedes hacer, a lo mejor lo puedes hacer en casa, pero siempre ayuda. Ahora, los negocios tradicionales, y menos como no lo unas a redes sociales y a comunicación. O incluso hablabas de la IA, esos negocios tradicionales pueden mejorar sus procesos, Por pueden supuesto. dedicar menos tiempo a gestionar la agenda Claro. de la Exacto, peluquería, porque exacto, la IA te puede ayudar. exacto. Puedes mejorar tu organización Claro, de la agenda, claro, puedes saber cuándo vas a claro. tener sobrecarga Sí, sí, sí. para poder gestionar Sí, las sí, agendas. mira, Bueno, pues un clásico de este programa es que siempre llegamos al límite de tiempo. Eso es algo bueno, que he aprendido de eso. ti. Hoy no es un caso distinto. Confío que os haya parecido interesante conocer mejor a Fernando. Verme de este lado es curioso. Espero que haber dado a la talla. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Exitosidad.